Bienvenidos una vez más al ciclo Comunicándonos aquí en el Diario Agroempresario. Hoy dialogaremos con Esteban Mota, secretario de la Federación de Cooperativas Federadas de FECOFE y dirigente importante de Federación Agraria Argentina. Bienvenido, Esteban. Bueno, muchas gracias por recibirme. Bueno, gustazo tenerte aquí y de hablar del movimiento cooperativo, ¿no? Muchos piensan de que el movimiento cooperativo solamente está ligado gremialmente a lo que es Coninagro. Sin embargo, por historia, Federación Agraria Argentina tiene un complejo cooperativo más que importante. Sí, bueno, sin duda. Es más, en la historia la Federación Agraria es la impulsora en los procesos históricos del movimiento cooperativo. Claro. Si bien acá data de la década del 20, si no me equivoco, Sí. pero la misma Coninagro fue impulsada por FACA inicialmente, Claro. la Federación de Cooperativas impulsada por la Federación Agraria, y posteriormente suman ACA y Sancor a Coninagro mismo. O sea que la Federación Agraria tiene una historia que nosotros decimos atada a la presidencia particular de Esteban Piacenza, que fue después del asesinato de Netri. Que justo hoy se cumple 100 años. Hoy 5 de octubre, sí. Quien se hizo cargo y que tuvo esa visión de consolidar a través del movimiento cooperativo el aparato económico. Nosotros decimos simplemente era, es decir, lo que se había logrado a través del grito del corta, la consolidación del gremio y la mejora de las condiciones contractuales de arrendamiento, pero aún la dependencia económica de los productores hacia el almacén de ramos generales era muy alta, entonces necesitaban una herramienta que les permita comercializar y comprar tanto los insumos como lo que necesitaban para vivir por fuera del sistema del almacén de ramos generales, que era generalmente el mismo que además controlaba las tierras en la zona o ejercía, digamos, la potestad en nombre de los terratenientes dueños de las tierras. Que eso le permitía tener mucha independencia, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, en esa visión surge el cooperativismo agropecuario y bueno, y la Federación Agraria, en el caso nuestro, desde FECOFE, tratando de recuperar parte del cooperativismo o de las cooperativas que quedaron de FACA. AFA como quizás el principal exponente por el volumen, por la escala, siendo decir, AFA es la cooperativa de primer grado más importante del país en lo agropecuario. Claro. Y bueno, y CAFER de Entre Ríos, que es la primera que se conforma como federación, es decir, las 8 o 9 cooperativas de Entre Ríos que formaban parte de FACA se consolidan y generan una federación propia, que con un desarrollo un poco anterior, que eso fue CAFER, si no me equivoco, se debe constituir en el año 2000, nosotros en el 2006 recién. Hoy FECOFE, ¿cuántas cooperativas tiene de base? Hoy FECOFE tiene adheridas unas 38 cooperativas aproximadamente. En todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. Es decir, tenemos cooperativas de la provincia de Salta, tenemos cooperativas en Chubut, tenemos cooperativas en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, en La Pampa. Es decir, es un desarrollo territorial. En La Rioja. En La Rioja, importante. Sin dudas hay un núcleo duro importante, principalmente en la provincia de Santa Fe y de Córdoba, que es un poco el núcleo más potente de la Federación Agraria y tiene que ver con esa historia también. Y hay de todo tipo, grandes, medianas, pequeñas, ¿no? Claro, y hay, es más, nosotros tenemos una variedad, tenemos agropecuarias tradicionales, es decir, acopio, venta de insumos, algunas que han avanzado en la cadena de agregado de valor, que tienen alguna planta de alimento balanceado, algún molino harinero, etcétera. El caso de La Riojana, que es una cooperativa vitivinícola, las más importantes del país. El caso de una cooperativa de cereceros de Gaiman en Chubut, de producción de cerezas como en particular. Lácteas, actualmente tenemos la cooperativa James Cray, la cooperativa de Arroyo Cabral, es decir, la cooperativa de la Litiniense de San Antonio de Litín. Son cooperativas exclusivamente lácteas, digamos, tamberas. La cooperativa de Suarde, que es una cooperativa de servicios vinculada a lo lácteo. O sea, tenemos un abanico y si tenemos también algunas cooperativas de trabajo recuperadas que nosotros en su momento se asociaron en la visión agroalimentaria de agregado de valor. Si actualmente, por ejemplo, en San Pedro, acá en provincia de Buenos Aires, tenemos una cooperativa recuperada que produce dulces, se llama Alimentaria San Pedro, que también es parte de FECOFE y que tratamos de hacer un trabajo vinculado. Nosotros hicimos a la integración de la cadena en alianzas estratégicas. Si tenemos cooperativas que pueden abastecer la materia prima y otras hacer la elaboración. Y sí, a nivel de cooperación, poder determinar los precios que le convengan a las distintas partes y romper con la dependencia de otros actores. Sin duda. Y desde FECOFE hacia las cooperativas de base, ¿ustedes dan ese asesoramiento estratégico? Sí, bueno, nosotros puntualmente tenemos, hoy por hoy tenemos una planta de specialities,
sobre la autopista Santa Fe a la altura de Armstrong, apostando en esa línea a la diversificación productiva en un mercado bastante complejo como es el de los specialties. Sí. ¿Qué hacen ahí? Y ahí tenemos es procesamiento principalmente, para salir en esta etapa en bolsas de 25, 40, 50 kilos según el mercado, principalmente mercado de exportación. Y bueno, depende de la etapa productiva, son muy variables. Hemos trabajado mucho en la etapa con los problemas que había con el trigo, con el coriandro, con el girasol confitero, con pisingallo, es decir, arveja, lenteja, algo de legumbres. Nichos específicos, apuntando. Nosotros decimos a un mercado que nosotros decimos también que es una alternativa de diversificación. A un pequeño productor no podemos reconvertirlo en exclusivo productor de specialty porque es un mercado muy fluctuante, pero sí es una alternativa para dedicar el 10, el 20% de la superficie y no quedar encerrado tampoco exclusivamente en los commodities. Estamos desarrollando una alianza estratégica del tema de bioenergías y en cuanto a nuestras cooperativas también dos líneas claves, es decir, una línea de asesoramiento y acceso al financiamiento, una parte con fondos rotatorios propios y acceso a financiamientos con convenios con algunos bancos como puede ser el Banco Credit Coop o el mismo Banco Nación en su momento, a través de líneas, la gestión de líneas específicas con tasas subsidiadas del Ministerio de Agroindustria, puede existir. Y bueno, después todo lo vinculado a la gestión gubernamental, pública, asesoramiento, desarrollo de los proyectos. Y el tema de bioenergías, Esteban, que están trabajando con algunas cooperativas que están desarrollando esas líneas. Nosotros, el hincapié que hicimos, hay una alianza estratégica con la cooperativa eléctrica Winca Renancó, al sur de la provincia de Córdoba, porque en nuestro planteo era tratar de unificar el desarrollo de las energías limpias, pero también con el impacto ambiental, que era clave. Y las alianzas nosotros hicimos romper con la sectorización de la economía social o de las cooperativas y poder, es decir, una cooperativa agropecuaria asociarse con una eléctrica, por ejemplo. Entonces, ahí encaramos un proyecto de producción de biomasa a partir, por un lado, de FORSU, digamos, de residuos urbanos, y donde son nivelados y complementados con sorgo, puntualmente para la producción de energía eléctrica a partir de biogás. De biogás. Es decir, un proyecto inicial que tiene una capacidad de potencia hoy, todavía no está en marcha, pero está en la última etapa para llegar a 0,6 megas de producción. Pero ya en nos presentamos en la licitación por 1,6 megas con una planificación de ampliación para 1 mega más de la planta. Bueno, nos hemos presentado en la licitación de Renovar. Bueno, lamentablemente el precio de corte que ha estipulado el gobierno en esa característica ha hecho que salvo un solo proyecto vinculado a un relleno sanitario, el resto de los de biogás hayan quedado afuera. Un corte muy bajo. Un corte muy bajo, porque aparte es una evaluación, sí tener en cuenta que la biomasa es la energía más cara para producir, pero es una energía que no solamente debemos valorizarla por el nivel de energía, sino por la capacidad de reconversión y el impacto social que puede tener y ambiental que puede tener. Tal cual. No es lo mismo, no se puede medir la energía eólica o la fotovoltaica con la misma vara que la... Con la misma vara que sin duda la biomasa. Más en el caso nuestro, que es producida con parte de residuos urbanos, eso de 8 localidades del sur de Córdoba, o sea que nosotros decimos, es un proyecto modelo, prácticamente escuela para poder reproducirlo en otras zonas del país más adelante, pero sin duda que necesita una atención y una valorización especial para poder ser viable desde lo económico. Sin duda, sin duda. Sí, eso no se ha tenido en cuenta en energía y bueno, va a haber que seguir insistiendo, inclusive. Sí, creo que esta licitación igual fue una licitación armada con un perfil más orientado a lo eólico y a lo solar. Absolutamente. Y bueno, el responsable, King, viene de ese sector. De ese sector, ¿no? Del eólico. Entonces, bueno, pero esperamos, se había comentado que quizás se lance una nueva licitación con exclusividad para biomasa y biogás, para la atención específica que tiene una producción de energía bastante distinta a las otras dos. Sin duda. Igual la cuota fue muy chica también. Sí, fue bastante mínima. Pequeña. Eran creo que 15 megas. Sí, muy poco. ¿Y cómo reciben los productores estos nuevos proyectos? Porque me imagino que no debe ser fácil convencerlos, ¿no?, a los productores que integran la cooperativa de interesarlos estos proyectos. Nosotros apelamos, por un lado, al proceso de recambio generacional. Es decir, sí, yo doy la experiencia de la cuestión familiar. Digo, yo a mi viejo con 67 años le voy y le hago un planteo de reconversión productiva a esta altura y sin duda va a ser bastante complejo. Y es las situaciones que nos tocan las mismas cooperativas.
Entonces, poder apelar al recambio generacional en una visión de agregado de valor. Y nosotros creemos que estamos también evolucionando en el agregado de valor. Nosotros creemos que la premisa inicial, quizás hace unos 10 años atrás, del agregado de valor como un agregado lineal industrial de llegar a la góndola con un producto básico, ahora nosotros creemos que el desarrollo de tecnologías propias aplicadas en toda la cadena es fundamental como materia de agregado de valor. Es decir, si nosotros hacemos referencia, por ejemplo, a la disputa de semillas con Monsanto, ¿y qué es lo que venimos planteando? Es decir, sí, podemos resistir apelando a la ley, a distintas condiciones y al debate gremial, como se ha resistido durante los últimos años el embate de las empresas. Ahora, si el movimiento cooperativo no es capaz de desarrollar su propio paquete tecnológico y su propia tecnología en base a semillas, de hecho Monsanto nos gana igual. Claro. Entonces creo que uno de los desafíos en la evolución tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías y donde el movimiento cooperativo tiene que hacer un clic y jugar en ese rol, y en eso es fundamental el cambio generacional para hacer el cambio. Si no, la carrera de la escala también va a correr a las cooperativas, y sin duda las cooperativas que se dediquen simplemente al acopio de los insumos, hoy con la expansión que tienen desde los corredores hasta las mismas exportadoras saliendo a comprar el grano al interior, sí, lo sacan del negocio, hacen inviable, porque aparte deja de ser una necesidad real del productor también. Claro. El productor hoy con un teléfono, con internet, puede comercializar el grano, acopiarlo en un silo bolsa y comercializarlo desde su casa sin ningún intermediario. Interesante. ¿Y cómo el movimiento cooperativo, el complejo cooperativo, puede trabajar, por ejemplo, en desarrollo de semilla tecnológico? ¿Lo están haciendo? ¿Lo están insinuando? Lo estamos insinuando brevemente, ¿sí? Porque también implica un planteo diferencial de los esquemas tradicionales. Claro. Es decir, por ejemplo, acá tiene un desarrollo interesante en el tema de semillas, pero en el marco tradicional, digamos, del juego del mercado actual, que eso implica aún la dependencia de las reglas del mercado de semillas actual. Y Federación había trazado convenios también. Federación Agraria tiene un desarrollo en sorgo y en maíz, y en girasol, de híbridos, en ese caso no transgénicos. Pero bueno, también implica estudiar nichos específicos. Nosotros decíamos, decir, más allá de los problemas políticos y económicos devenidos en Brasil, decimos la referencia del pragmatismo que tenemos que abordar en la política pública y de visualizar lo que hizo Lula en su momento. Es decir, si yo pretendo, y nosotros de nuestra parte está haciendo una autocrítica propia en primer lugar, porque fuimos parte y formamos y sostuvimos esa propuesta en cuanto al tema de retenciones, por ejemplo, de soja. Si nosotros de la Federación Agraria se plantea actualmente el tema de la segmentación de las retenciones. Entonces yo te hago un análisis diferencial, digo, sí, es necesario quizás en un proceso de transición para que sea competitivo. Ahora, hay una realidad. La producción de commodities indefectiblemente es una producción de escala, en la cual nosotros como pequeños productores vamos a quedar afuera. Si nosotros no generamos un agregado de valor, el primer agregado de valor en la chacra para adentro, con solamente granos, la escala nos va a dejar afuera. Y en su momento, el caso de Brasil, Lula tuvo una política donde el desarrollo de la soja o de los commodities lo dejó en base a los sectores más concentrados de la producción agropecuaria. Ahora determinó políticas orientadas a la agricultura familiar o a los pequeños productores, de agregado valor y de mercado también. Sí. Así es que en Río Grande do Sul encontramos cooperativas que con un promedio de 8 a 10 hectáreas sus productores, pero sin embargo tienen un integrado en cerdos, en pollos o lácteos que abastecen porcentajes importantísimos del mercado de Río Grande do Sul y exportan, con una lógica netamente de agronegocio y no de subsistencia como se plantea. Entonces, yo creo que parte de la discusión que nos debemos en el sector agropecuario es decir, a ver, ¿cuál es el lugar y cuáles son las políticas donde vamos a poder jugar los pequeños productores? En materia de cerdos, por ejemplo. Es decir, ¿vamos a ir a los megaproyectos de miles y miles de madres o vamos a potenciar el desarrollo tecnológico de una escala pequeña y media de alta eficiencia tecnológica y vamos a preservar ese lugar con políticas públicas para que los pequeños productores puedan desarrollarse en ese ámbito? Porque eso es parte de la negociación. Si yo no soy viable en la producción de granos, tengo que ser viable en algún lugar, socialmente y políticamente. El sector lácteo, es decir, el mito argentino o la copia del modelo estadounidense de los miles y miles de litros. Hace un par de años, si no tenías 3.000 litros no eras viable. Hoy si no tenés 5.000 no sos viable. Y cada vez más alto. Y vos vas a Brasil aún hoy y tenés esquemas de productores de 200, 300 litros día integrados con otras producciones
que son viables. Las limitaciones del mismo esquema de SENASA. Digo, que vos tenés vacas y no podés tener cerdos en el mismo predio. Sí. Digo, cuando vos vas a Brasil o otros lugares del mundo, Sí. y con controles sanitarios es viable también. Digamos. Hay limitaciones de estructuras y de escalas donde nosotros decimos la única forma, es decir, porque se puede ser de derecha, de izquierda, se puede ser liberal o intervencionista, digamos, Sí. en la postura. Ahora, hay algo que está mal para todos. Si sos liberal, lo que garantiza el éxito del liberalismo es la famosa competencia perfecta, es decir, multiplicidad de oferentes. Es decir, cuando caemos en un mercado que se oligopoliza cada vez más o se monopoliza en algunos sectores, sin duda es que el liberalismo se cae. Sin duda. Porque hay beneficiarios que están en condiciones muy ventajosas en relación a otros. Ahí necesitamos que el Estado sin duda se intervenga. Ahora, si no tenemos modelos alternativos ni nichos específicos de desarrollo, sin duda no hay viabilidad y sí entramos en la cadena alimentaria global donde el más grande se va a comer el más chico. Ahora este debate que vos planteás, Esteban, que es interesantísimo y que el agro se lo debe, ¿no? No lo encontrás hoy ni en los medios, ni en los suplementos de campo, ni en los programas de radio, y tenés como una línea claramente que se baja desde la misma política que hoy generó el Ministerio de Agroindustria, de que la concentración es inevitable, de que es el modelo que en todo el mundo se está dando, ¿no? Es que esa línea creo que perdura de los últimos 30 años por lo menos. Es decir, desde el momento en que bajo la gestión de Felipe Solá, no fue Felipe, pero uno de los funcionarios dijo que en Argentina había 200.000 productores de más. Jorge Ingaramo. Ingaramo, había 200.000 productores de más. Digo, que es más. Hoy creo que han desaparecido productivamente esos 200.000 Claro. en el camino. Pero no hubo una tendencia de visualización real de la política pública determinada por sectores. Claro. Entonces, es muy complejo establecer esto. Es decir, caemos en el problema de la contradicción de las retenciones del maíz. Sí. Es decir, bueno, sacamos las retenciones del maíz para que el maíz sea viable económicamente para ser sembrado. Ahora saco las retenciones del maíz y hago inviable Otras a sectores producciones. que integran al maíz. Ahora, eso es parte de un paquete productivo y la falta de una planificación productiva, porque siempre tengo que matar un sector para alimentar otro, o viceversa. Entonces, me parece que falta madurar ese lugar y llegar al punto donde yo digo así, hay siempre que ponerle un techo, yo digo, a la acumulación y a la concentración. Ahora, hay lugares donde nosotros como pequeños productores sabemos que no somos viables y no tenemos chance de jugar. Digo, hay lugares y momentos donde no vamos a tener chance de jugar en determinadas inversiones, Claro. o en determinadas escalas de volumen. Claro. Ahora, hay en determinadas producciones donde los grandes sí pueden jugar, Sí. pero que es el lugar donde tienen que jugar los más chicos. Digo, Bueno. entonces ahí tiene que estar el Estado para decir, bueno, el desarrollo porcino argentino, con los mejoramientos genéticos, el cambio, el vuelco que se le dio a la producción, ¿de quién va a ser? ¿De los grandes o de los chicos? La fruta, en el Alto Valle de Río Negro. Sí. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo se va a recuperar? ¿Va a ser un sistema integrado de arriba para abajo, donde en realidad las grandes exportadoras, principalmente multinacionales, se queden con las chacras de los productores? ¿O va a haber un esquema de desarrollo de la fruta con productores? Real, digamos. Entonces, yo creo que tenemos una discusión en una ausencia de una discusión de fondo. Sin duda. Ausente en los últimos gobiernos y donde también un estigma sobre el pequeño productor y sobre el concepto de agricultura familiar. En Argentina se vinculó y se vincula el concepto de agricultura familiar a la agricultura de subsistencia, a la pobreza rural La ineficiencia. y sobre todo a la ineficiencia. Y yo, desde la concepción y desde lo que hemos visto, yo creo que el pequeño productor, es la vieja historia de que el ojo del patrón engorda el ganado. Digo, el pequeño productor yo creo que es altamente más eficiente en todas las producciones. Digo, si vos me decís, contra un pool de siembra ponemos a un productor medio, mediano, pequeño, es decir, quizás no tiene la misma aplicación de tecnología, pero aún sin esa aplicación de tecnología es mucho más eficiente en los controles de plaga, en los momentos de siembra, en los esquemas, que es el mismo el que está arriba Está ahí. del proceso. Entonces, es romper ese mito y es romper el mito también de que la agricultura familiar es lo que está fuera del mercado. No está fuera del mercado, tiene que estar adentro del mercado y tiene que tener un foco fundamental. Digo, hoy la verdura en Argentina, por ejemplo, y las hortalizas principalmente la producen pequeños productores, agricultores familiares. Sí. Ahora, desde una visión totalmente de marginalidad y sin una atención a una política específica. Sin duda. Te iba a preguntar, porque también otro tema que está muy vinculado al pequeño productor, al mediano productor, y en el debate político siempre se excluye, es la importancia geopolítica que tiene la ocupación del territorio
por parte de los productores. Digo, cuando las entidades se sientan con los políticos, este tema ni lo tratan, para un territorio tan grande como la Argentina, ¿no? Bueno, eso es un tema, yo creo que es, y que excede a lo agropecuario. Claro, es decir, sin duda. En un país como la Argentina, y también el desarrollo de infraestructura, por otro lado, un país como Argentina, con los millones de kilómetros cuadrados, de tierra productiva y de tierra potencialmente productiva. Digo, porque tenemos una cantidad de hectáreas de tierra potencialmente productiva, con millones de litros por segundo de agua dulce que tiramos al mar, sí, que con el solo hecho de volcarle agua a determinadas tierras es transformarlas tal cual en productivas. Y ante un escenario mundial donde la escasez de alimentos y la escasez de recursos naturales hace a Argentina un país de desarrollo, y donde un país que... Y que no va a ser por siempre, porque en el momento que descubran cómo tratar el agua salada, tal cual, se termina la historia. Esta ventaja competitiva se termina. Pero es decir, hasta es para un análisis hasta en materia de defensa, claro, y práctica, digamos, de defensa militar. Es decir, la mejor forma que hay es ocupar el territorio. Argentina no tiene un desarrollo militar de alta esfera para defender hasta una invasión por el agua, como quienes predicen que puede llegar a suceder. No sé si va a suceder o no. Ahora, la mejor forma de defender es poblando el territorio y ocupándolo. Para ocuparlo, también el proceso productivo y el arraigo a la tierra es lo fundamental. Es central. Y es ahí donde se hace fundamental los pequeños productores. Claro. Ahí es donde por ahí disentimos con algunos, nosotros decimos, de los principales operadores del modelo instalado a partir de los 90 para acá, que te dicen, no, porque el desarrollo y la concentración igual trae el efecto de derroche, donde el hijo del productor que dejó de ser productor va a ser el caddy y la cancha de golf del dueño de la estancia. Es decir, bueno, no es lo mismo. Con esa crueldad, pero la realidad es que eso no va a defender el lugar. No. Lo que nosotros necesitamos son procesos de desarrollo, y aparte de desarrollo real. Es decir, sí, la realidad es que la lechería no solamente se puede desarrollar en Santa Fe y en Córdoba, se puede desarrollar en prácticamente todas las regiones del país, con razas adaptadas, etcétera. Y de eso ni hablar de todo lo que tenga que ver con producción animal y de reconversión de residuos en alimento animal. Sin duda. O sea que el cerdo mismo, ¿no? El desarrollo de la proteína como oportunidad de negocio en un país como el nuestro, vinculada al arraigo, es fundamental, y que tiene que estar atado a esta lógica de la población del territorio y del desarrollo social, sumar gente a lo productivo. Si no, podemos estar discutiendo y desparramando policías por todo el país. Ahora, si seguimos concentrando gente en un país donde lo que sobra es territorio, no van a alcanzar ni los policías, ni las políticas estratégicas de seguridad, ni nada por el estilo, porque no hay contención ni posibilidad de control posible. Sin duda. ¿Qué está necesitando hoy el cooperativismo para expandirse más, Esteban? Bueno, yo creo que hay varios factores. Lo que decíamos antes es vincularse al desarrollo tecnológico de la primera escala. Creo que en eso hay que trabajar. Puertas adentro del movimiento, voy a hablar hasta de la economía social a nivel global, incluyendo el movimiento mutual. Romper con la sectorización del sector. Hoy la economía social en Argentina representa más del 10% del PBI. Ahora, en la famosa mesa de los 8 de la discusión de la política económica mundial, la economía social no está. No está presente. ¿Por qué? Porque si el sector de las cooperativas de crédito, las mutuales de crédito van por su lado, las eléctricas van por su lado, las agropecuarias van por su lado, necesitamos madurar políticamente y entender que el movimiento cooperativo y la economía social no solamente es significativo desde lo social y desde el modelo de la democracia administrativa y de gestión, sino desde el peso económico que tiene y el desarrollo territorial que tiene, que se revalorice política y económicamente, el principal punto. Y las cooperativas agropecuarias es la reformulación. Nosotros decimos el avance en la cadena de valor. Hoy una de las principales problemas de todas las cadenas de valor que desarrollemos, sin dudas, es la comercial, el desarrollo comercial. Debemos incursionar, nosotros decimos, una alianza estratégica con el cooperativismo de consumo y con los sectores de almaceneros, de pequeños comerciantes, pero debemos incursionar en la cadena comercial. Claro. Es fundamental hoy pensar en lo que es consumo interno, el producto góndola, pero tener el producto góndola tenemos que tener la góndola donde poder venderlo y donde poder influenciar y determinar el precio. Se extraña el hogar obrero. Entonces se extraña el hogar obrero. Bueno, la cooperativa obrera de Bahía Blanca es un ejemplo. Es un ejemplo. Pero tampoco implica desarrollar un mega cooperativismo de consumo dejando de lado a la familia del barrio que se sostiene, pero que vuelva a ser el comerciante del barrio la potencialidad que tenía antes y dejar de ser un vendedor de ocasión con precios altos para poder subsistir y brindarles posibilidades.
Hoy está demostrado que las grandes cadenas son más un negocio financiero que comercial, que no tienen buenos precios generalizadamente y que termina impactando sobre el consumidor y sobre toda la cadena de producción final. Entonces creo que uno de los desafíos claves del cooperativismo agropecuario y del cooperativismo a nivel global es pensar la cadena de consumo global y cómo llegamos a la góndola y cómo llegamos a la gente con precios razonables y obviamente garantizando la rentabilidad. ¿Y de FECOFE están estudiando eso? Estamos estudiando eso. Estamos trabajando con la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, que bueno, su principal exponente es la Cooperativa Obrera Bahía Blanca, tiene 150 supermercados. Nosotros, es una necesidad, nosotros tenemos muchas cooperativas, la tradicional cooperativa agropecuaria, que todavía preservan su supermercado en el pueblo, pero que paradójicamente, es decir, somos cooperativas agropecuarias. Generalmente analizadas como unidad de negocio son las unidades más deficitarias. Socialmente, particularmente, es lo que permite, nosotros decimos el desarrollo cultural, porque el nenito de 5 años del pueblo va a hacerle los mandados a la madre al súper y va a la cooperativa. Y ese carácter cultural de ir a la cooperativa de los 5 años, cuando se pierde eso, se pierde el arraigo a la cooperativa, a lo local. Entonces necesitamos profesionalizar, mejorar y sobre todo que los productos de la cooperativa estén en el supermercado de la cooperativa. Que es lo que la paradoja que tenemos es que en los supermercados de nuestras cooperativas no están los productos de nuestras cooperativas. Eso es central. Esteban, ha sido interesantísimo, y vamos a seguirlo el debate. Vamos para charlar. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes y a disposición. Esteban Mota, lo escuchó usted, secretario de FECOFE, un interesante y joven dirigente de Federación Agraria Argentina, aquí en Comunicándonos en el Diario Agroempresario.